Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me quiero presentar, mi nombre es Roman Andrés Arango. También les doy la bienvenida al diplomado. Espero que le saquen el mayor provecho posible, ya que esto, como vamos a ver más adelante, esto más que un lujo se está convirtiendo en una necesidad en nuestra normatividad local. Entonces, como les digo, les quiero decir que le saquen el mayor provecho posible. Y bueno, como les dije, me quiero presentar, mi nombre es Roman Andrés Arango, soy egresado de la Universidad Javeriana, he tenido experiencias en el tema de auditoría e implementación de IFRS. Los docentes que van a venir también han tenido la experiencia de auditoría y la parte de implementación de IFRS, entonces les quiero decir que les saquen el mayor provecho las clases a las que ustedes puedan asistir presencialmente. Traten de sacar temas y casos, no sé, temas que le hayan pasado en su trabajo, si tienen alguna duda o algún ejemplo de aplicación sería muy bueno para la dinámica del curso. Y para las personas que no puedan asistir, digamos que esos temas también se les pueden hacer muy familiares y pues asimismo pues les puede servir mucho para la vida laboral de ustedes. Bueno, quiero iniciar dándoles o diciéndoles cuál es básicamente el objetivo del diplomado. El objetivo del diplomado no es más sino hacerles conocer y capacitarlos un poco sobre qué son los estándares de información financiera, cuáles existen y cómo es la aplicabilidad de los mismos, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de qué son los estándares internacionales. Ustedes van a conocer qué estándares internacionales existen, cuáles son y cuáles son aplicables a cada uno de los negocios. Sabemos que existe un conjunto de normas internacionales, pero no se hicieron normas internacionales para sectores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin último de esto y cuál es la dificultad? La dificultad no es tanto saber la norma internacional, la dificultad es saberla aplicar, ¿sí? Bueno, como Juan Carlos ya se los decía, la metodología está dada en una parte en horas presenciales y en otra parte en horas de estudio en línea, ¿sí? Ustedes tienen que cumplir con una serie de trabajos en donde ustedes van a ver la aplicabilidad práctica de lo que en teoría están viendo en la parte de estudio de la norma. Las sesiones van a ser de 8 a 1 los sábados y van a haber 8 sesiones diferentes, ¿sí? Lo importante de todo ello, lo que les dije, si vienen a la sesión si vienen acá a la sesión presencial, pues van a poder tener la oportunidad de hacer preguntas que ustedes se vean relacionados en su trabajo, porque me imagino que muchos están todavía en la parte financiera, en la parte de teneduría de libros, etcétera, y tienen que saber cómo es esa parte de aplicabilidad. Bueno, si tienen alguna pregunta con respecto a los temas de cómo va a ser las sesiones, etcétera, la pueden ir haciendo, igual para eso estamos acá. El objetivo de esta sesión es básicamente darles la introducción de cuáles van a ser los temas que se van a tratar y para que ustedes vean más o menos cómo va a estar dividido todos los temas que vamos a ver en cuanto al diplomado. Bueno, entonces ahorita vamos a hacerle un barrido al temario, vamos a ver más o menos qué es lo importante de cada tema, ¿sí? Y para que ustedes más o menos se vayan a dar una idea de qué es lo que van a ver a futuro, ¿sí? Para ver si ustedes lo quieren plasmar a su vida empresarial, etcétera. Bueno, la parte en línea lo van a ver por una plataforma, Miro, que es básicamente en donde ustedes van a tener toda la interacción con toda la parte docente, en donde van a hacer los talleres prácticos y en donde van a tener agendado, por ejemplo, las visitas y también van a poder descargar las clases en las sesiones que ustedes no puedan estar. Es más, si ustedes asistieron a la clase, pueden descargar esa clase para que los queden en sus archivos personales y más adelante ustedes puedan tener material con el fin de poder recordar temas que digamos que en su momento no los puedan tener claros. Bueno,
comenzamos con la parte importante del curso, que es básicamente toda la parte del temario. Vamos a ver que las sesiones se van a dar por módulos, ¿sí? Vamos a tener el módulo introductorio, que es toda la introducción a las normas internacionales de información financiera. Nosotros, para aprender un tema o para aprender las normas internacionales, tenemos que saber por lo menos qué son, de dónde vienen y por qué se dieron, ¿sí? Entonces, lógicamente, para yo aprender algo, tengo que saber por qué se dio ese algo. Por eso es este módulo introductorio. Entonces vamos a tener la introducción a las normas internacionales, de dónde provienen, por qué se dan. Necesitamos nosotros saber si la actualización se siguen dando. Entonces acá nosotros vamos a ver que internacionalmente se actualizan las normas, ¿sí? Pero legalmente en nuestra Constitución está por ley la actualización hasta una fecha, ¿sí? Eso lo van a ver más a profundidad en su momento, pero eso es un tema súper importante para nosotros tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo estudiar las normas internacionales, pero de pronto me estoy basando en la última actualización, pero puede que esa no sea la legal en mi país. Entonces nosotros tenemos que ver todo ese tema y toda esa conexión entre la norma internacional, pero cuál es la norma que en realidad está siendo aplicada en mi país. Bueno, vamos a ver los aspectos generales. ¿Qué van a ser los aspectos generales? Más adelante, cuando ustedes comiencen a leer las normas, se van a dar cuenta de que eso está estructurado de una forma genérica. Por lo general, cuando vemos una norma, vamos a encontrar, en el caso de ser aplicables, vamos a encontrar párrafos que fueron derogados por otra norma, es decir, una norma que actualiza a otra. Vamos a encontrar un alcance. ¿El alcance cuál va a ser? ¿Hasta dónde tengo que tener la aplicación de dicha norma? Un ejemplo, la norma de propiedad, planta y equipo. Básicamente me va a decir cuál es el alcance de aplicabilidad de dicha norma. Básicamente los activos provenientes a propiedad, planta y equipo. Te va a dar su definición, te va a dar su objetivo, etcétera. Entonces ustedes saben que de ese alcance no se pueden salir. Si se salen del alcance, es aplicable por otra norma. Por lo general, esa es la delimitación del alcance. Vamos a encontrar un reconocimiento inicial. Entonces ustedes genéricamente van a encontrar esas subsecciones. Entonces el reconocimiento inicial es el primer reconocimiento de dicho activo, dicho pasivo o dicho rubro del estado financiero. Vamos a encontrar también de que las normas se generalizan por una medición posterior. Es decir, una vez yo ya lo reconocí, ¿cómo le voy dando mantenimiento al reconocimiento de ese rubro? En muchos casos, ustedes se van a dar cuenta de que por lo general el reconocimiento inicial muchas veces no es igual a la medición posterior. Entonces es importante que ustedes siempre tengan en cuenta esos temas. Si ustedes profundizan y se dan cuenta y diferencian de que existen normas aplicables para empresas que cotizan en bolsa o que son normas full, que nosotros normalmente conocemos, difieren a las normas enfocadas para las microempresas o para las pymes, que más adelante cuando veamos el proceso en Colombia vamos a encontrar grupos, ¿sí? Y dichos grupos pues a mí me van a definir cuál es la aplicabilidad en las normas internacionales. También vamos a encontrar genéricamente de que las normas tienen una revelación, y este es un plus más allá que nosotros no teníamos en cuenta en nuestra normatividad. Es importante que ustedes sepan, por ejemplo en estos casos, que el 2649, los antecedentes vienen de una norma internacional. El único problema es que no se actualizó, no fue una actualización. Entonces, cuando ustedes comiencen con estos estudios, se van a dar cuenta de que hay muchas cosas que nosotros ya hacíamos, que no nos dábamos cuenta de que eran en base a norma internacional, pero hay otras cosas que sí difieren y difieren harto, ¿sí? Esos son como los aspectos generales que ustedes van a ver en esos temas. Van a ver un marco conceptual de IASB. Entonces, como todo estudio, cuando ustedes se meten a estudiar, por ejemplo, las normas de auditoría, las normas, etcétera, las normas de evaluación y así los distintos estándares que existen, vamos a ver de que existe también un marco conceptual. Y este es como el corazón de las normas. ¿Por qué? Porque todo me va a referir al marco conceptual. ¿Qué es el marco conceptual?
como su nombre lo define, es un marco, es una delimitación. ¿De qué? De conceptos. Entonces ahí yo voy a encontrar todos los conceptos que me van a amarrar las normas internacionales. En otras palabras, si yo comienzo un estudio de las normas internacionales y no conozco nada del marco conceptual, voy a tener una formación incompleta. ¿Por qué? Cuando veamos más adelante la definición de activo, la definición de pasivo, la definición de patrimonio, ingreso, gasto, por ejemplo, la norma no me define muy bien cuál es la definición de costo, pero nosotros la sabemos y eso la tenemos que arraigar a otras normas, por ejemplo, inventarios. Pero ya son temas que ustedes van, a medida de que van sabiendo estos temas, lo van enlazando. Entonces, por ejemplo, me definen cuándo existe control, ¿sí? Cuándo existe influencia significativa. Y esos son temas que yo voy a atar más adelante cuando comience a leer, cuando comience a entender la norma, por ejemplo, de inversiones en asociadas, ¿sí? Cuando existe consolidación de estados financieros. Simplemente esa norma me va a decir cuando exista control, cuando exista influencia significativa. Y yo en dónde puedo atar esos conceptos, lógicamente en el marco conceptual, ¿sí? Historia de las NIC y NIF. Ahí ustedes van a encontrar por qué se genera una NIC, por qué se genera una NIF. Y es básica, y la diferencia es en el ente emisor. Entonces ustedes tienen que saber más o menos la historia de cuáles fueron los entes o quiénes son los entes que emiten las normas internacionales, por qué sale una NIC y no una NIF, si van a salir más NIC, ¿sí? Entonces la diferencia es básicamente en el ente emisor. Es importante que ustedes sepan la historia de esas normas internacionales, ¿sí? ¿Cuáles son las normas internacionales que actualmente se están trabajando? ¿Sí? Porque, por ejemplo, se habla de un borrador para derogar la norma de ingresos, pero existe un borrador. O, por ejemplo, el tema de los instrumentos financieros, que es un tema tan sensible en muchos campos de las industrias. Y se va a ver cómo es el proceso de convergencia en Colombia. Entonces ahí es súper importante hacerles claridad el tema de los grupos, el tema de los decretos reglamentarios acá en nuestro país. Este tema es súper extenso, porque por ejemplo nosotros por normatividad local no tenemos la libertad que sí tienen otros países de hacer adopciones voluntarias, sino que a nosotros por ley nos van reglamentando todo. Existe un decreto, por ejemplo ustedes conocen muy bien la ley 1314, si no, en esta parte del curso es a donde ustedes van a profundizar un poco de ella. Tienen que saber que la ley 1314 no es solamente para la convergencia de normas internacionales de información financiera, sino que también son para las normas internacionales de auditoría. Después de este tema, no sé, para las personas que estén en el ramo de la revisoría fiscal, auditorías externas, que es un tema tan imponente en nuestro país, tienen que saber sobre esto. ¿Por qué? Si tú no conoces normas internacionales, difícilmente vas a poder hacer una aplicación exhaustiva de las normas de auditoría. Las normas de auditoría se hacen más para la auditoría de normas internacionales porque va mucho al tema de interpretaciones. Entonces, después de todo el boom de las normas internacionales de información financiera, va a venir las normas de auditoría. Por eso más adelante ustedes en el curso van a saber cuál es el decreto reglamentario sobre ese tema, para que ustedes se vayan mentalizando y preparando. Como les dije, saber de esto ya no es un lujo, saber de esto es una necesidad. Cada vez en nuestro mercado se va volviendo mucho más exigente el tema de conocimiento sobre esto. ¿Por qué? La persona que no sepa de normas internacionales simplemente va a servir para una teneduría de normatividad fiscal. Y eso, ¿por qué? Porque existe un decreto que a mí me prorrogó para la DIAN, para temas de impuestos, la aplicación de Colgap, ¿verdad? Cuando haga referencia a Colgap, me va a referir a la aplicación del 2649, 2650 y demás decretos reglamentarios sobre la normatividad que llevábamos anteriormente. Entonces, si no aprendemos de esto, nos vamos volviendo más obsoletos, nos vamos volviendo menos atractivos para el mercado laboral. Y sabemos que ahorita
esto se está convirtiendo muy competitivo. Yo no sé si ustedes tengan presentes de que, por ejemplo, una universidad que nunca había dictado este tema de contaduría, ahorita abrió un programa, y ese programa es exigente en el tema de doble idioma, o sea, bilingüismo, y sobre el tema de saber normas internacionales. Aquí quiero llegar con esto, a que si ustedes no se capacitan sobre esto, créanme que en unos 5 años aproximadamente, el tema de exigencia en el mercado se va a volver muy exhaustivo. Entonces es importante para ustedes, por eso les digo, sáquenle el mayor provecho a este curso, saquen preguntas, dudas. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes lean una norma, va a salir dudas en la aplicabilidad sobre el ente actual. Entonces es súper importante. En el proceso de convergencia, ¿qué más van a ver? Excepciones. Y ese es un tema súper delicado y súper importante. ¿Por qué? Porque es que nosotros no hacemos aplicación de normas internacionales full. ¿A qué voy con eso? Existen excepciones sobre ciertas industrias, excepciones sobre ciertos rubros. Me explico, existe un decreto en donde, por ejemplo, da excepción sobre las reservas técnicas para el sector asegurador. No sé si lo tenían presente. Existen excepciones como, por ejemplo, para la manutención de la cartera de crédito para el sector financiero. ¿Sí? Si yo estudio la norma internacional, en ningún lado voy a encontrar eso. En ningún lado. ¿Por qué? Porque eso es netamente colombiano. Muy pocos países hacen la aplicación completa de las normas internacionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto afecta directamente a muchas industrias. Por ejemplo, en nuestro caso particular, el sector cooperativo fue uno de los sectores más impactantes en este tema de la aplicación de normas internacionales, así hayan sido del sector 2. Cuando digo del sector 2, hablo del grupo 2. Existe un decreto que a mí me dan los caracteres mínimos que yo tengo que tener en cuenta para la clasificación de los grupos. En esta parte ustedes también se van a dar cuenta de que en Colombia hicimos 3 clasificaciones, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1 va a ser la aplicación de normas internacionales de full completa, es decir, NIF completas. ¿Cuáles son? Todas las que nosotros vamos a encontrar como NIC e IFRS. Esas son las normas aplicables para el grupo 1 en nuestro país. En nuestro país también definimos que el grupo 2 va a ser la aplicación de NIC para pymes. Y vamos a ver que es la gran mayoría de las empresas en Colombia. ¿Por qué? Porque el 95% aproximadamente de las empresas en nuestro país son empresas medianas o microempresas. Entonces es básicamente el mercado de nosotros, ¿verdad? Pero también se van a dar cuenta de que existe un grupo 3, y un grupo 3 no es con la aplicación de normas internacionales emitidas por IASB. Es básicamente sobre una contabilidad que nosotros llamamos contabilidad simplificada, y es la aplicación de unas normas especiales que no son emitidas por este ente. Entonces, cuando ustedes estudien las NIC o las IFRS, ustedes están atacando un nicho de mercado, y es básicamente la aplicación de las empresas de grupo 1, ¿sí? Y ya. ¿Qué pasa? Cuando ustedes lean las NIC para pymes, se van a dar cuenta en que muchas normas es básicamente un recorte de las NIC full. Entonces, el aprender NIC full les va a dar una amplia ventaja a la hora cuando ustedes quieran aplicar NIC para pymes. Les doy un ejemplo. La norma de inventarios en NIC full, de inventarios de propiedad, planta y equipo en NIC full, a ti te da la posibilidad de la aplicación de 2 métodos de evaluación: método del costo o método de revaluación. En la NIC para pymes, su equivalente, a ti ya te dicen tú tienes que irte por el costo, ¿sí? Entonces digamos que la diferencia es básicamente recorte sobre las exigencias sobre la manutención de dicho rubro. Bueno, eso es como lo importante en ese tema. Entonces la primera sección sobre la introducción a las normas internacionales, préstenle mucha atención.
porque esto los va a ayudar a entender y va a ser una muy buena base en el momento en el que ustedes ya comiencen a estudiar específicamente las normas aplicables sobre dichos rubros de los estados financieros. ¿Qué pasa? Nosotros no quedamos bien solamente con eso, ¿verdad? Tenemos que comenzar a mirar cómo es el reconocimiento, cómo es la medición, cómo es la presentación, etcétera, del balance, del estado de resultados y toda la información financiera que nos conlleva la contabilidad, ¿verdad? Ustedes saben por qué no se llaman normas de contabilidad y ahora se llaman normas de información financiera. Una gran diferencia con la que nosotros llevamos acá en Colombia es que ahora nosotros nos basábamos mucho en información contable, pero nosotros no teníamos en cuenta que esto conlleva mucho más, que esto conlleva a la realidad de un negocio, al análisis para la manutención de una entidad. Es la información financiera. Por eso es que una de las grandes diferencias sobre lo que nosotros teníamos en Colombia y en muchos países de Latinoamérica y en el mundo con respecto a estas normas es el tema de revelaciones. Porque para una parte relacionada, para un usuario de mi información, va a ser muy importante enterarse de ciertas cosas que los estados financieros a mí no me logran dar claridad, ¿sí? Esto puede ser temas materiales en la toma de decisiones, puede conllevar al análisis financiero y al negocio en marcha de una empresa. Entonces, por eso les digo, muy importante estos módulos, préstenle mucha atención, en el momento en el que tengan dudas, sáquenla a la claridad y temas de aplicabilidad prácticos sobre las empresas en las que ustedes estén, pueden ser muy buenos ejemplos a la hora de entender estas normas internacionales. Vamos a ver todo el tema de la aplicabilidad en el estado financiero sobre el activo, es decir, la segunda parte que ustedes van a ver, van a comenzar a atacar cómo es la aplicabilidad de las normas internacionales sobre todo el activo, como cuál, la NIC 2, van a ver la NIC 2 que es enfocado al tema de los inventarios. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta de que existen muchas diferencias con lo que nosotros llevábamos acá en inventarios, comenzando desde su definición. En Colombia nosotros en el 2649 teníamos la definición de que los inventarios son bienes corpóreos, etcétera. En norma internacional a mí ya me amplían la definición diciendo que son activos. Cuando a mí me dicen que son activos, ya se pierde el tema de tangibilidad. Entonces, un inventario por lo general ya no tendría que cumplir con la definición de ser tangible. Entonces ahí comenzamos a imaginarnos, las empresas de servicios pueden capitalizar sus costos como inventarios, etcétera. Entonces ahí comienzan a ver todas las diferencias con lo que nosotros llevábamos y lo importante que es para esta norma. Por ejemplo, para las empresas industriales, en la capitalización de costos, existe una gran diferencia con respecto a la capitalización de los costos indirectos de fabricación que son fijos. ¿Sí? Entonces digamos que ahí ustedes van a comenzar a hacer el estudio de los inventarios bajo norma internacional, las distintas etapas que esto puede tener, los inventarios para una empresa de producción, inventarios para una empresa de servicios, etcétera. Digamos que dentro de esos alcances se van a dar cuenta de que existen inventarios que no son tratados por esta norma. Básicamente, ¿por qué? Cuando el alcance de una norma no está dentro de esa, es por lo general porque lo trata otra norma especial. Entonces ustedes más adelante van a ver cuáles son las normas internacionales para estados financieros especiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, más adelante pues voy a hablar de eso, pero es importante que ustedes tengan presente eso. No todos los inventarios son tratados por la NIC 12, pero sí en su gran mayoría. Otra parte del rubro muy representativo para las empresas y que ustedes tienen que van a estudiar en esta sección es la propiedad, planta y equipo. En la propiedad, planta y equipo, igual, ustedes van a ver que en la definición a lo que se tenía en el 2649 cambia un poco. Como les decía, esta norma también a ustedes les permite elegir cuál es el modelo de medición posterior que le van a tener a esa propiedad, planta y equipo. Un tema muy conocido es eso, el modelo de revaluación y el modelo de costo.
Una empresa puede elegirlo como política contable, ¿sí? Entonces esta parte es súper importante y lo van a ver en este módulo. Van a ver temas de deterioro, ¿sí? Entonces toda la parte que a mí me afecta en el activo lo van a ver en la segunda sección. Por ejemplo, los arrendamientos financieros, que eso es tratado por la NIC 17 de arrendamientos. Entonces ahí ustedes van a encontrar la diferencia entre un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo. ¿Cuál es el tratamiento contable de dichos arrendamientos? ¿Cuál se podría catalogar como un arrendamiento financiero? ¿Cuál podría ser un arrendamiento operativo? Y que nosotros, en nuestra operación normal del negocio, lo estamos viendo al día, pero de pronto no hacemos ese análisis para determinar cuál podría ser el tratamiento contable y el impacto en los estados financieros. Vamos a ver el tema de los activos intangibles, que este es un tema es un tema que no se profundiza tanto en nuestra normatividad local, pero sí es un tema de mucho análisis. Es un tema de mucho análisis porque normalmente una empresa tiene mucho activo intangible que no es reconocido, y esto lleva a su definición. Entonces, por ejemplo, van a ver cuál es la definición de un activo intangible. ¿Por qué se puede dar un activo intangible? Por ejemplo, me dicen que el activo intangible tiene que cumplir con la definición de un activo. Cuando ustedes se van a la norma van a encontrar eso, que tienen que cumplir con la definición de un activo. ¿En dónde van a ver la definición de activo? En el marco conceptual. Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a enlazar lo que ya habíamos aprendido anteriormente. Lo que aprendimos en el marco conceptual ya lo comenzamos a enlazar en las normas. Y la norma a mí también me dice que el activo tiene que ser identificable, ¿sí? Tiene que ser no monetario, etcétera. ¿En dónde me dice que no es no monetario? En el marco conceptual, ¿sí? Entonces, a medida de que ustedes vayan haciendo profundidad en esos temas, van a poder identificarlo en el proceso normal de los negocios. Entonces, les recomiendo mucho que le presten atención a esos temas. Las propiedades de inversión. Normalmente en Colombia no hacemos esa distinción entre los activos fijos. Nosotros llamamos activo fijo a todo bien corpóreo que sea no corriente, ¿verdad? Pero cuidado, porque a mí la norma internacional me puede decir, de acuerdo a lo que usted tenga destinado para ese activo, eso para usted puede ser una propiedad planta de equipo, una propiedad de inversión. Más adelante van a ver un activo no corriente mantenido para la venta. ¿Sí? Puede ser un activo intangible, puede ser un activo agrícola. Esas normas las van a ver. Pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es que nosotros en Colombia lo metemos en una bolsita que se llaman activos fijos. Pero ojo, porque bajo norma internacional, esos activos fijos se me pueden convertir en todos los que yo ya les nombré anteriormente. Y cada uno tiene un reconocimiento inicial diferente y una medición posterior diferente. Puedo elegir una política contable diferente y tienen revelaciones a los estados financieros que también son diferentes, ¿sí? Entonces acá ya abarcamos el tema de qué son las propiedades de inversión, cuál es la definición de estas, cómo es el reconocimiento de las mismas y cuáles son los parámetros que yo tengo que revelar en mis estados financieros. Vamos a ver el tema de los activos disponibles para la venta. ¿Sí? Que es básicamente la aplicación de la NIF 5, que esos son los activos no corrientes mantenidos para la venta que les mencioné anteriormente. Es importante que ustedes se den cuenta de que esos activos, por ejemplo, no son depreciables. Que a mí me digan que un activo no es depreciable, eso ustedes saben que tienen implicaciones muy grandes, e incluso deducciones tributarias que yo puedo llegar a tener, impactos en mi impuesto diferido, etcétera. Tiene muchas implicaciones y eso al final, la suma de todos esos factores puede ser impactante en los estados financieros. Es importante que ustedes encuentren cuál es la distinción de todos esos activos. Vean que nosotros no hemos salido de los activos, que es una parte, que es por lo general la parte izquierda de mi balance, y bajo norma internacional veo que eso tiene muchas clasificaciones. A su vez de muchas clasificaciones también tiene muchas mediciones, muchos reconocimientos y muchas revelaciones. Entonces por eso les digo, profundicen en esto. En esta sección van a profundizar sobre todos estos temas que son muy importantes
y que a ustedes les van a hacer un mayor entendimiento sobre la norma internacional y les va a servir mucho en su vida laboral. Vamos a ver sobre el deterioro del valor de los activos. Normalmente nosotros lo llamamos provisiones, ¿verdad? Cuando una cartera vemos que es incobrable, la provisionamos. Cuando vemos que nuestro carro ya no vale lo que se supone que vale, lo provisionamos. Los inventarios de baja rotación los provisionamos, etc. Cuidado, porque esas provisiones bajo norma internacional ya no existen como tal. Nosotros nos vamos a basar para ello en una norma que se llama deterioro del valor de los activos. Entonces ahí vamos a saber cuándo se genera un deterioro, qué es un deterioro, en cuáles casos el deterioro es recuperable, ¿sí? Porque existe deterioro no recuperable y deterioro recuperable. ¿Y para qué activos es aplicable dicha norma de deterioro? ¿Sí? Entonces es muy importante dicha norma. Vamos a ver sobre la medición de hechos del valor razonable. ¿Qué quiere decir eso? Existe una norma especializada sobre la determinación del valor razonable, que es básicamente la NIF 13. En muchas normas vamos a encontrar de que nos hablan el reconocimiento inicial del activo es a su valor razonable. Pero ¿qué es el valor razonable? ¿Cómo determino el valor razonable? Entonces en esa norma ustedes van a ver que existen niveles, que existen enfoques y que existen criterios a los cuales pueden llevar al preparador de la información, en este caso el contador, para la determinación del valor razonable y puedan ustedes hacer una buena aplicación de las normas que vieron anteriormente. En ese módulo ya abarcaron gran parte del balance viendo de las normas que aplican sobre los activos. Vimos inventarios, vimos propiedades, planta de equipo, vimos incluso hasta algunas propiedades de inversión, etc. Entonces en esta ya abarcamos todo el tema del activo. Vamos a ver el tema del pasivo. Entonces ahí nos vamos al otro lado del balance. Vamos a ver que existe un impuesto llamado impuesto diferido. A muchas personas no les suena eso. Y es importante aclarar de que en nuestro 2649 y 2650 la existencia del impuesto diferido y aplicabilidad existe. Otra cosa es que no se venga aplicando normalmente. Cambia es el tema de determinar el impuesto diferido. Nosotros en Colombia lo tenemos en un enfoque hacia cuentas de resultados. Bajo norma internacional nos hablan de un enfoque del pasivo, que es un análisis que se realiza sobre cada rubro del estado financiero, es decir, del balance. Entonces vamos a encontrar de que existen partidas de impuesto diferido activos e impuestos diferidos pasivos. ¿Qué quiere decir eso? Las diferencias que en este momento yo no estoy pagando en impuestos, pero que después yo me puedo descontar, ¿sí? Después yo puedo aprovechar, serían mis impuestos diferidos activos, y diferencias que yo no estoy pagando en impuestos van a ser mis diferencias pasivas. Eso por lo general cuando existen diferencias contables entre lo fiscal y lo contable, diferencias entre lo fiscal y lo contable, como por ejemplo en algunas propiedades planta de equipo en el método de depreciación, ¿sí? Como por ejemplo algunos gastos no deducibles, etcétera, algunas provisiones. Existen muchos ítems que a mí me van a dar diferencias temporales y diferencias permanentes. Todo eso me lo va a hablar la NIC 12, que es la norma que me habla sobre el impuesto diferido. Vamos a ver sobre los pasivos y costos laborales. La norma internacional aclara todo el tema de cuáles son los costos laborales en una norma que nosotros llamamos beneficios empleados, ¿sí? Entonces, dicha norma me va a hablar sobre cuatro clasificaciones de beneficios empleados que tiene la norma internacional. En Colombia, por ley, nos imponen dar unas prestaciones sociales, unos parafiscales, etcétera. Por ley nosotros tenemos que dar una contribución a los empleados, ¿cierto?
vamos a encontrar esas contribuciones bajo la norma internacional, qué clasificación tiene, qué tratamiento contable tiene y qué revelaciones como empresa yo tengo que dar en mis estados financieros sobre dichos rubros. Bueno, vamos a encontrar una norma internacional enfocada a provisiones, que es básicamente la NIC 37. Dicha norma me define qué es una provisión, qué es un activo contingente y qué es un pasivo contingente. Digamos que la definición de dichos rubros a mí me conlleva la contabilización. ¿Por qué? Porque a mí me hablan de probabilidades. Si un hecho que ocurriese es probable, yo debería provisionarlo bajo norma internacional. Pero si de pronto es posible, o sea, no existe una certeza de que va a suceder dicho evento, a mí la norma me dice, oiga, espéreme porque es que usted de pronto ahí no tiene una provisión, un pasivo, usted ahí de pronto no tiene eso. Usted de pronto tiene un pasivo contingente. Y dichas clasificaciones no se reconocen en los estados financieros, sino que solamente son revelados. Entonces, un buen análisis de esta norma a ustedes les podría llevar a un análisis financiero y poder determinar si los eventos posibles, probables o remotos que ocurren en una empresa son reconocidos o revelados, o simplemente ustedes no tendrían que tener acción sobre el reconocimiento de dichos bienes, ¿sí? Entonces es muy importante. Algo que no se los había mencionado, pero que es importante que ustedes tengan en el primer módulo, es que ustedes se den cuenta de que las normas están divididas por apéndices. Existe un apéndice A y un apéndice B. En el apéndice A, ustedes van a encontrar toda la definición que les estoy diciendo. Cuál es el alcance, cuál es el reconocimiento inicial, cuál es el reconocimiento la medición posterior, la revelación, etc. Pero en el apéndice 2, ustedes van a encontrar ejemplos prácticos hacia el apéndice A. Me explico. Van a encontrar una explicación de por qué se llegó a dicho reconocimiento, ¿sí? Van a encontrar un ejemplo puntual, cosa que ustedes no van a encontrar en el apéndice A. Entonces, lo que se les recomienda es que ustedes amplíen su estudio, no solamente con el apéndice A, sino con el apéndice B, ¿sí? ¿Por qué doy esta claridad? Porque en la parte de pasivos es importante, en la parte de provisiones, es importante que ustedes se den cuenta de que yo también puedo hacer provisiones sobre ventas futuras, ¿sí? Sobre algunos inventarios que yo ya sé que están, que ya no deberían estar en mis estados financieros, etcétera. Pero entonces eso lo van a encontrar en algunos casos, es en la segunda parte de la norma. Bueno, también vamos a encontrar, vamos a ver talleres prácticos, ¿sí? Vamos a ver talleres prácticos sobre todo estos. Vamos a ver cuándo es reconocida una provisión, cuándo solamente tiene que ser revelada, ¿sí? Con el tema de los beneficios ampliados, etcétera. Con el tema de propiedades, planta y equipo. Lógicamente estos módulos ustedes lo van a encontrar con talleres prácticos, ¿sí? Bueno, vamos a ver que existe otro módulo, pero este va enfocado hacia la presentación y revelaciones de la información financiera. ¿Por qué? Existe una norma enfocada que es básicamente a la presentación de los estados financieros, a la construcción de los estados financieros, y es la NIC 1. La NIC 1 a mí me habla de cómo tiene que ser un balance general, cómo tiene que ser un estado de resultados, un estado de patrimonios, etc. Ahí ustedes se van a dar cuenta de que el juego completo de los estados financieros de propósito general cambia, ¿sí? Ahí vamos a encontrar de que existe el balance general que cambia su nombre, ahora ya se llama estado de situación financiera. Vamos a encontrar de que el estado de resultados va complementado. ¿A qué me refiero con esto?
ya no existe el estado de resultados como tal, sino el estado de resultados y otros resultados integrales, ¿sí? Nos van a hablar de cómo se podría construir un estado financiero. ¿Cuáles son los enfoques que yo le puedo dar a un estado financiero? Me explico. Un estado de situación financiera, que anteriormente les aclaré que era el balance general para nosotros, yo lo puedo construir bajo dos enfoques: bajo un enfoque de liquidez o bajo un enfoque de corriente o no corriente, ¿sí? Por ejemplo, en los países que ya se lleva norma internacional bajo mucho tiempo, por lo general la estructura de un estado financiero, ponen en la cabecera, por ejemplo, al activo no corriente, luego al activo corriente, en el otro lado del balance ponen al patrimonio, luego al pasivo no corriente y luego al pasivo corriente. Eso difiere a lo que nosotros llevábamos, ¿sí? Pero también lo pueden tener bajo un enfoque de liquidez. Por ejemplo, el estado de resultados y otros resultados integrales. La norma internacional les da la opción de, por ejemplo, presentar dos estados financieros: presentar el estado de resultados y aparte presentar el estado de resultados integrales, o solamente presentar un estado financiero en donde incluyan las dos partidas, pero dentro del estado financiero haciendo la distinción, ¿sí? Entonces, esta norma es súper importante porque les van a dar como los criterios que ustedes tienen que tener en cuenta a la construcción de mis estados financieros y cómo los podría hacer. Bueno, entonces ahí estamos viendo la presentación, ¿sí? También nos vamos a dar cuenta de que algo que se incluye en los estados financieros, hay algo que se llaman revelaciones, que nosotros llevábamos algo muy similar que eran las notas a los estados financieros. Pero ojo, porque bajo norma internacional las revelaciones se vuelve como un estado financiero más. Entonces el incumplimiento con las normas, con las revelaciones de mis partidas, es como el incumplimiento con un estado financiero. Entonces es importante que ustedes en esta parte del curso se den cuenta de cuál es el juego completo de los estados financieros, cuáles estados financieros son vigentes en la norma internacional que nosotros llevábamos, que más adelante se van a dar cuenta que ya existe un estado financiero que ya no se tendría que llevar, pero en vez de eso incluyen un tema de las notas y revelaciones a los estados financieros, ¿sí? Bueno, posteriormente van a ver un tema que se llama el flujo de efectivo. Hay una norma enfocada a la construcción de un flujo de efectivo, ¿sí? ¿Por qué hacen esto? En esta norma ustedes van a ver cuál es la definición de muchas cosas que afectan el estado de flujo de efectivo. ¿Cuáles son los enfoques que ustedes le pueden dar al flujo de efectivo? Por ejemplo, un enfoque directo, un enfoque indirecto. Si los dos son permitidos, si no son permitidos, ¿sí? Entonces esta norma a ustedes les va a ayudar para la construcción de dicho estado financiero. Información financiera por segmentos. Entonces en esta norma ustedes se van a dar cuenta de cuáles, dependiendo del análisis financiero que ustedes les hagan a su empresa, cuáles segmentos bajo la norma internacional serían obligatorios discriminar en su presentación y en su revelación. Como les dije, las revelaciones se vuelven muy importantes en este tema, y que en Colombia nosotros no hacíamos esa distinción. Entonces nos hablan sobre, por ejemplo, una proporcionalidad sobre los ingresos, ¿sí? Una proporcionalidad sobre la materialidad del balance, etc. Existen unos criterios que es importante que ustedes se den cuenta a la hora de hacer una discriminación por segmentos de los estados financieros. Información financiera intermedia. Oiga, existe una norma, que es la NIC 34, que a mí me hablan sobre yo qué debería presentar cuando a mí como empresa me toca hacer una emisión de estados financieros sobre información financiera intermedia, ¿sí? Si yo tengo que mis cortes son cada año, y a mí me piden unos estados financieros 6 meses a mitad de año, esta es la norma en la cual yo me tendría que basar para hacer la emisión de dichos estados financieros, ¿sí?
que digamos que hay cosas importantes que ustedes deberían tener en cuenta porque no todo es obligatorio en los estados financieros intermedios. Abarcamos ya el tema de los activos, abarcamos ya el tema de los pasivos, abarcamos el tema de la presentación y revelaciones, pero nos falta el tema del estado de resultados, ¿verdad? Vamos a ver los ingresos y gastos bajo norma internacional. Entonces, existe una norma internacional que es la NIC 18, esa la van a ver en ese módulo, y nos van a hablar sobre todo el tema de los ingresos bajo norma internacional. ¿Cuándo se debe reconocer un ingreso bajo norma internacional? Entonces ahí ustedes van a ver cuando estudien esa norma que existen unos principios, como unos ítems que tienen que cumplir para hacer el reconocimiento del ingreso. Me explico. La transferencia del riesgo, ¿sí? La probabilidad de recuperar los recursos, ¿sí? Si tú sabes que tú estás dando un bien, pero sabes que a la persona que le estás dando ese bien no te lo va a pagar, a ti la norma internacional te dice, ten en cuenta ese análisis, porque entonces si sabes que no te van a pagar esa cuenta por cobrar, tú al final la vas a castigar y la compensación es como si no hubieras recibido un ingreso. Entonces no habría reconocimiento de ingresos, etc. Existen varios principios que ustedes van a ver bajo esa norma y que normalmente en Colombia nosotros estamos acostumbrados a que facturamos ingresos, a veces inflamos las ventas y en última eso es plática que no se va a recuperar. Entonces es importante este tema que lo tengan muy presente. Vamos a ver un tema de contratos de construcción. Esta es una norma más especial y va enfocada para todas las empresas que están atadas sobre las construcciones, ¿sí? que son empresas que su operación es la construcción, digamos que se basan mucho sobre el tema presupuestal, etc. Entonces, lo que hizo IASBI es emitir una norma especial para ese sector. Entonces, todo el tema de inventarios, ingresos, etcétera, va atado a esa norma para ese sector, para los contratos de construcción. Los costos por intereses. Existe una norma internacional que es la NIC 23, que a mí me dicen, digamos que para los préstamos, digamos hasta qué punto podría capitalizarse el costo por interés, digamos, no sé, en las construcciones, en la compra de una maquinaria, etcétera. Entonces me hablan de unos factores en donde yo tendría que tener en cuenta para la capitalización y la manutención de los costos por intereses. Por lo general las empresas, para apalancar las operaciones operativas y financieras, piden préstamos, ¿cierto? Pero esta norma a mí me va a definir que el costo del préstamo, que en este caso es el interés que no le paga la entidad financiera, ¿usted qué tratamiento contable podría tener hacia ello? ¿Lo podría capitalizar al bien, es decir, como un costo? ¿O simplemente lo tienen que reconocer en los resultados del periodo, que sería como un gasto? Esa es la norma que a mí me va a decir eso. Existe una norma que a mí me habla de la presentación bajo otra moneda, ¿sí? Que es la NIC 21, en otras palabras. Me explico. Para las empresas que por lo general tienen que hacer reportes de los estados financieros bajo otras monedas, y la moneda, entonces ahí me hablan de una moneda funcional y una moneda de presentación, ¿sí? Esta norma a mí me define cuáles son los criterios que yo tengo que tener como empresa para determinar mi moneda funcional, ¿sí? Que por lo general, en ciertos casos, la moneda funcional es igual a la moneda de presentación, pero en otros casos difiere, ¿sí? Si yo soy una filial de una empresa en el exterior, digamos que la moneda de presentación o la moneda de reporte por lo general difiere, ¿sí? Y dependiendo de la economía que yo como empresa esté involucrada, esté operando, entonces voy a tener una moneda funcional, puede ser diferente a la moneda local,
¿sí? Imaginen que yo soy una empresa que lo único que hago es exportar y que toda mi transacción es en dólares. Mis clientes son del exterior y digamos estoy domiciliado acá en el país. Digamos que esos factores los tengo que analizar para determinar si mi moneda funcional podría ser el peso o podría ser el dólar, ¿sí? Entonces esa es la norma que a mí me define eso. Cuando yo tengo que hacer una presentación de estados financieros, no sé, en dólares, cuidado, porque existe una tasa a la que yo tengo que hacer una conversión de mis activos, pero existe otra, hablemos de una TRM, a la cual yo le tengo que aplicar a mis pasivos, y existe otra a la aplicación de mi patrimonio, ¿sí? Por lo general no es la misma. Y lo mismo para el estado de resultados, ¿sí? Entonces digamos que esta es la norma que a mí me dan los parámetros para yo hacer esas conversiones. Existe una sección posteriormente que ustedes van a ver sobre algo que yo les decía anteriormente, y es la aplicabilidad de normas especiales para sectores especiales, como por ejemplo la NIC 41, que es la norma internacional de agricultura, es la que a mí me habla de qué es un activo biológico, ¿sí? ¿Cuándo se puede generar un activo biológico? Imagínense que, yo no sé, pues, si de pronto alguno de ustedes está en el sector agrícola, etcétera, pero cuidado porque existe una norma internacional que a mí me dice la medición, el reconocimiento y la revelación de, por ejemplo, una cabeza de ganado, de un campo agrícola, de unos árboles que a mí me producen madera, a mí me producen fruta, etcétera. Y esa norma es la que a mí me da los parámetros para yo clasificarlos, si para mí es un activo biológico o podría ser bien una propiedad, planta y equipo. Entonces a mí debería haber una parte en la que a mí me dice, si es una propiedad, planta y equipo, refiérase a la NIC 16, por ejemplo, que es una norma que ustedes ya vieron anteriormente. O por ejemplo, la medición posterior de los activos de los activos biológicos, o por ejemplo yo cómo debería ser el reconocimiento si por ejemplo yo tengo una cabeza de ganado y esa cabeza de ganado tiene una cría, yo a qué valor lo tengo que reconocer en mis estados financieros. Esta es la norma que a ustedes les van a dar ese parámetro. Entonces estas son, digamos que de pronto no les puede pegar en el nicho de mercado en el que ustedes estén operando, pero sí es muy importante que ustedes se den cuenta de que existen diferencias, y en el momento en el que ustedes se operen en ese campo de trabajo bajo norma internacional ya sabrían qué norma aplicar, ¿sí? Exploración de recursos minerales, la NIC 36, esa es otra industria aparte. Por ejemplo, pozos petroleros, minas de carbón, minerales como oro, plata, todo ese tema es enfocado por esta norma. Entonces a mí me hablan de cómo, por ejemplo, yo tengo que hacer todo el tratamiento contable de los costos de exploración, que ustedes saben que, bueno, no sé, pero esos costos son extremadamente elevados, ¿sí? Entonces me hablan de cómo debe ser el tratamiento contable, el reconocimiento y la medición de todos esos costos de manutención, que por lo general cuando ustedes estudien esa norma se van a dar cuenta de que existen como unas excepciones, y dicen que tú podrías llevar tu normatividad local por un tiempo, ¿sí? Entonces el estudio de esta norma es bueno y les recomiendo mucho que la profundicen. Perdón. Cuéntame. ¿Te entendí? ¿Mi 36? ¿Es que es No, es la NIC 6. La NIC 6. Esa, sí, porque la 36 es de... Es que cuando te entendí 36, No, es la 6, es la 6. Esa es la que te habla de la exploración y recursos minerales. Esa es una norma especializada, ¿sí? Sé que no a muchos les va a caer en el sector de pronto en el que operen, pero como les digo, como en la de agricultura, es importante que ustedes sepan cuál es la diferencia. Contratos de construcción, la NIC 11, que esa también ustedes la ven en el tema de ingresos, pero el enfoque es diferente, ¿sí?
Ahí ya no lo van a ver solamente atados con el tema de ingresos y gastos, sino con otros temas especializados que ustedes de pronto no puedan abarcar en la sección anterior. Bueno. Dentro de los módulos que ustedes van a ver, van a hacer una especialización sobre un tema muy sensible, como les decía al principio de la sesión, y es básicamente sobre los instrumentos financieros. Cuando a nosotros nos hablan sobre instrumentos financieros, muchas veces de pronto no captamos el impacto que eso tiene, pero existen unas normas que se especializan en la revelación, presentación y medición posterior de dichos instrumentos financieros. Básicamente ustedes van a ver la NIF 7, que les va a hablar sobre toda la información a revelar de los instrumentos financieros. Van a ver la presentación de los instrumentos financieros, que es la NIC 32. Van a ver el reconocimiento y medición de la NIC 30 de los instrumentos financieros, que es la NIC 39. El reconocimiento y medición, que es la NIF 9, que por lo general esa norma tiende a desplazar a las otras, y van a ver un taller práctico. ¿Por qué les digo que es un tema sensible? Porque la definición de los instrumentos financieros básicamente nos hablan de que son contratos. Nosotros sabemos que un contrato es un acuerdo entre dos partes o más, ¿verdad? Entonces nos hablan de que son contratos, que para una parte es un activo financiero, para otra parte es un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Esa es la definición de un instrumento financiero. Pero si nosotros vamos al balance y vamos a ver dentro de nuestra operación, los instrumentos financieros son mis bancos, son mis cuentas por cobrar a clientes, son mis otras cuentas por cobrar a clientes, son mis inversiones, ¿sí me entienden? Abarcan mucha parte de mi activo. Y si digamos, esta norma nosotros la aplicamos para un sector financiero, ya sea un banco, ya sea una cooperativa, estamos prácticamente hablando del 80% de mis activos. ¿Sí? Entonces, es sensible porque digamos que existen confusiones a la hora de aplicar esta norma. Por ejemplo, esta norma a mí me dice que dependiendo al uso del instrumento financiero, va a tener su clasificación, ¿sí? Y dependiendo de la clasificación es la medición. Por eso es el conjunto de todas estas normas, porque a mí me va a hablar sobre el tema del reconocimiento, pero también sobre el tema de la medición. Entonces yo no sé si de pronto ustedes hayan escuchado sobre, por ejemplo, la contabilización al costo amortizado o al valor razonable menos los costos de venta, etc. El costo amortizado es enfocado para ciertos instrumentos financieros, pero uno no puede elegirlo, sino que eso depende de la naturaleza del instrumento financiero. Entonces por eso la sesión, solamente existe una sesión enfocada a la determinación, a entender qué es un instrumento financiero, a su reconocimiento, a su medición y pues lógicamente a su presentación y a su revelación. Bueno, entonces este módulo ustedes van a aplicar bastante el tema de matemáticas financieras, porque digamos que el enfoque es ese. El enfoque de los instrumentos, de pronto ustedes pueden recordar el tema de las finanzas, las matemáticas cuantitativas, etcétera, todo ese tema que uno ve en la universidad, traer el valor actual de un valor futuro, descontado una tasa de interés. Entonces ese tema lo van a tocar en esto. Ustedes acaban de hacer un énfasis en el tema de matemáticas financieras. Es importante que en esa sesión pregunten mucho, lo enfoquen mucho a lo práctico, ¿sí? Como es, por ejemplo, la medición de mis cuentas por cobrar, ¿sí? Si yo no puedo medir mis cuentas por cobrar en mi empresa, pues digamos que no estoy haciendo mucho, ¿sí? Entonces digamos que es un tema que ustedes tienen que tener muy claro y que es importante que lo vean mucho con talleres, con ejercicios, y que en ese momento en el que les lleguen ese módulo no dejen pasar cosas por alto. Por ejemplo, la medición de un CDT. Hay muchas empresas que tienen CDTs, ¿sí? La medición de mis clientes, la medición de mis bancos, etc. Van a ver un módulo enfocado a las normas internacionales de auditoría. Pues digamos que más que el módulo enfocado a todas las normas, eso sería otro diplomado.
pero sí se van a dar cuenta de que recientemente se realizó la expedición de un decreto, que es el decreto 302 del 22 de febrero del año actual, del 2015, en donde a mí ya me están diciendo que por la ley 1314 se comienza a hacer una aplicación de normas de auditoría, ¿sí? Entonces, si ustedes están en todo ese campo de, no sé, de revisoría fiscal, de auditorías externas, es importante que ustedes sepan que ya la aplicación de las normas de auditoría es de carácter obligatorio, como la aplicación de NIF para el sector financiero, ¿sí? Entonces, digamos, para el sector financiero me refiero a la teneduría de libros, para el sector financiero de la empresa, que es la contabilidad, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a hacer un barrido de cuáles son las normas de auditoría, qué es lo que se ven en ese decreto. En ese decreto ustedes se van a dar cuenta de que copiaron y pegaron las normas de auditoría, ¿sí? Van a ver el marco conceptual ahí, van a ver la NIA 200, NIA 230, NIA 500, etcétera, las van a ver ahí. Pero es importante que sepan cómo está estructurado eso. Digamos que cuando comiencen a ustedes a estudiar normas de auditoría se van a dar cuenta de que existen unas que son enfocadas al tema de la planeación, otras enfocadas al tema de la determinación de riesgos, otras que son enfocadas a la manutención o simplemente a tomar el trabajo de otros, como por ejemplo la de expertos, abogados, auditores internos, etcétera. Entonces, ustedes en ese módulo van a ver lo concerniente a ese decreto. Ese decreto es muy reciente, salió en febrero del 2015. Les recomiendo que se lo lean, pero leérselo es leerse también las normas de auditoría. Y como les dije en un principio, la ley 1314 a mí no solamente me lleva a las NIF, o sea, a las IFRS, a mí también me lleva a las NIAS. Entonces, esto también es un plus para ustedes. Un plus porque ustedes no van a quedar desactualizados en el mercado. Si ustedes están en el sector, en la parte financiera, contable de su empresa, ustedes ya deben estar acostumbrados, por ejemplo, a la visita de la revisoría fiscal, a la visita de la auditoría. Cuando nosotros los revisores fiscales hacemos eso, es básicamente aplicando esos estándares, ¿sí? Convergencia a normas internacionales del sector público, ¿sí? Van a ver un módulo introductorio, no lo van a ver profundizado, sobre cuáles son las normas aplicables bajo las normas internacionales enfocadas al sector público. De pronto, como les dije, como las normas internacionales especializadas, como es la de agricultura, como es la de construcción, etcétera, de pronto no les pegue mucho al nicho de mercado que ustedes estén, pero es importante que sepan que existen unas normas internacionales enfocadas solamente al sector público. Para las personas que trabajen en el gobierno, en la parte contable gubernamental, es importante que sepan esto, porque esas básicamente serían las normas que a ustedes les aplicaría. Si no trabajan, es un plus muy bueno que ustedes sepan que existen distinciones y que por lo menos son otras normas las que tendrían que aplicar. Adopción por primera vez de las normas internacionales de contabilidad de información financiera es básicamente por lo que las empresas están corriendo ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Antes de hacer todo lo que yo hacía atrás, de llevar la NIC 2, de llevar la NIC 16, la NIC 18, de todas esas normas que nosotros vimos anteriormente, ustedes tienen que darse cuenta de que existe una norma especializada que es la NIF 1, que a mí me dice cuáles son los parámetros para hacer aplicación por primera vez de las normas internacionales. La NIF 1 es la norma que ustedes tienen que leerse si ustedes van a hacer implementación de normas internacionales. Ustedes han visto que las firmas de auditoría, que muchas personas particulares les están vendiendo a las empresas implementación de NIF, ¿sí? Todo el tema del proceso de convergencia, todo ese tema es tratado por esta norma, la NIF 1. Cuando ustedes lean la NIF 1, se van a dar cuenta de que en un proceso de implementación de normas internacionales, que esta norma se aplica por única vez para una empresa. No quiere decir que,
si yo soy una empresa que llevo otros estándares de contabilidad, como es el caso de toda Colombia, ¿sí? Antes del tema de la convergencia, yo tengo que aplicar primero la NIF 1 para convertir mi contabilidad a contabilidad bajo norma internacional, y luego ahí sí yo ya tengo que hacer aplicación de las otras normas, como por ejemplo la NIC 2, la NIC 16, la NIC 18, todas esas normas que habíamos visto en el módulo anterior, en los módulos anteriores. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que en el único caso en el cual yo puedo hacer conversión de los estados financieros bajo norma internacional es en este, ¿sí? El resto de contabilidad, el resto de estados financieros van a ser por una manutención, por una teneduría de libros juicioso bajo la aplicación de las otras normas. Entonces, ¿cómo llego a ese estado de convergencia? ¿Cómo emito mi estado financiero de apertura? Que es lo que ustedes de pronto han escuchado como el ESFA. El ESFA es el estado de situación financiera de apertura. Ese es el ESFA. Tengan en cuenta de que ese estado financiero es como si yo hubiera creado mi empresa, es un estado especial, es un estado financiero de propósito especial, no entra dentro de mi estado financiero de propósito general. E imagínense que ustedes crearon su empresa, y ustedes saben que cuando uno crea una empresa, uno tiene que emitir un balance inicial, ¿cierto? Ese balance es por única vez. Yo lo emito al principio, y a partir de ese balance comienzo a llevar contabilidad. Ese es el ESFA. El ESFA es ese balance. Pero ¿cómo llego a ese balance? ¿Cómo llego a eso? Entonces ustedes ahí se van a dar cuenta de que existen eliminaciones, ¿sí? Ajustes, incorporaciones y reclasificaciones. Entonces yo algo que de pronto tenía en mi activo fijo, de pronto lo llevo a mi activo intangible, bajo norma internacional. Eso sería una reclasificación. De pronto algunos activos que yo tenía en mi normatividad local, por ejemplo en Colombia, de pronto no son admitidos bajo la norma internacional, como le pasó a muchos cargos diferidos y gastos pagados por anticipado, ¿sí? Que digamos que eso es un impacto grandísimo en muchas empresas. Entonces ahí ya tendríamos una eliminación. Pero por ejemplo, ustedes, digamos bajo norma internacional existe un activo que ustedes no tenían reconocido bajo norma local, que por ejemplo son algunos contratos de arrendamientos, ¿sí? Por ejemplo algunos leasing que yo por lo general reconocía en el momento en que ya lo terminaba de pagar. Mentiras, a mí me dice que yo lo tengo que llevar bajo norma internacional como un activo, porque eso es un derecho que usted ya adquirió, que está atado a una deuda, pero usted ya tiene un activo. Entonces digamos que usted tendría un activo que no está reconociendo, lo tendría que reconocer en el ESFA. Ya les hablé de la eliminación, los ajustes. Bueno, ustedes en esa norma, ustedes van a encontrar todos esos temas. Van a encontrar, digamos que enfocado a las fechas que por ejemplo nuestro gobierno nos puso, que ustedes saben que hay una fecha de presentación del ESFA, hay una fecha de presentación del balance de transición, ¿sí? Existe un balance de transición y existen los primeros estados financieros bajo norma internacional. Y el gobierno, que eso de pronto lo ven en el primer módulo, el tema de fechas y decretos y todo eso, ustedes se van a dar cuenta de que existen unas fechas establecidas por el gobierno y que para dichas fechas uno tiene que tener el ESFA, el balance de transición y los primeros estados financieros bajo norma internacional. Dependiendo del grupo 1 y grupo 2 ya nos pusieron fechas. Ese tema de fechas y regulaciones, eso lo ven en el primer módulo, pero el tema de qué es una transición, cuáles son mis estados financieros, mis primeros estados financieros bajo norma internacional y cómo debo armar mi ESFA, eso lo ven en este módulo. El cómo hacer, ¿sí? En este módulo ven cómo hacerlo. En el primero módulo ven es, por ejemplo, la fecha en la cual tienen que presentar eso, que es la normatividad local. Vamos a ver el modelo de implementación para una correcta aplicación de las NIF e IFRS.
legalmente no existe como un procedimiento que a ustedes les digan, si ustedes quieren hacer implementación, hagan esto. Paso 1, no existe como eso, pero sí existe una buena práctica. Una buena práctica me refiero a que ustedes tienen que cumplir unos requisitos mínimos para ustedes decir que hicieron una buena implementación en una empresa. Me explico. Ustedes hicieron una planeación sobre la implementación de normas internacionales para su empresa. Si por ejemplo ustedes eran de grupo 1, que ustedes tenían que entregar el ESFA, el primer estado, el ESFA, el 1 de enero del 2014, ustedes tuvieron que haber tenido un proceso atrás para emitir el ESFA. Es decir, que ustedes más o menos en el 2013 tuvieron que hacer todo el procedimiento, ¿sí?, para poder emitir el ESFA. Eso no es como que ustedes el último mes cogieron, hicieron, deshicieron, no. Existe una buena práctica para eso. Y para eso ustedes tuvieron que haber tenido una planeación. Ustedes tuvieron que haber hecho un análisis sobre el negocio y tuvieron que haber emitido un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico me refiero a, esta es mi empresa al día de hoy, ¿sí? Y este es el panorama de mi empresa cuando aplico IFRS, ¿sí? Entonces, ustedes ahí tendrían que detectar algunos riesgos. De pronto pueden quedar en riesgo de insolvencia, de pronto pueden quedar en riesgo de operación, riesgo de negocio en marcha, ¿sí me entienden? Las juntas directivas y todo eso en el periodo de planeación tienen que tomar decisiones, modificaciones a estatutos, etcétera. Eso es un procedimiento, digamos que ese es como el buen procedimiento para hacer la implementación. Ustedes tuvieron que haber realizado unas capacitaciones. Ustedes como empresa tuvieron que haber capacitado a sus áreas pertinentes para que ellos puedan tener o puedan hacer una buena aplicación de las normas internacionales, ¿sí? Yo como empresa no le puedo exigir a mi departamento de nómina que me haga unas buenas revelaciones sobre los beneficios a empleados, porque lo que pasa es que muchos empresarios hoy en día tienen como el paradigma de que la contabilidad es solamente de la parte contable, y si la parte contable no responde, pues no, ¿sí? Digamos que eso se pierde acá, porque es que para la información financiera a mí no solamente me piden información contable, a mí me piden información a revelar, y no toda la información a revelar la maneja la parte contable. La parte de nómina a ti te puede apoyar sobre la parte a revelar, sobre los beneficios a empleados, y a ti te pueden decir sobre qué empleado es una parte relacionada, qué empleado no, cuáles son los beneficios a largo plazo, a corto plazo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes también se pueden apoyar en el área jurídica de la empresa, o de pronto si eso lo tienen tercerizado, etcétera. Digamos que esa área a ustedes los pueden apoyar en el tema de casos jurídicos, contratos, el análisis de algunos contratos que puedan llevar a derivados financieros, de pronto me pueden llevar a algunas provisiones no reconocidas, ¿sí? Entonces todo ese tema uno tiene que actuar en la empresa de una forma muy unida. Ahorita el tema de separación de áreas, no, digamos que si ese fuese el caso, no tendrían de pronto no tendrían un buen análisis sobre los estados financieros en su conjunto, ¿sí? Bueno, ustedes tendrían que tener unas capacitaciones, luego lógicamente se hace la implementación de normas internacionales, ¿sí? Que en últimas, el último resultado es mi ESFA, es mi estado de situación de apertura. Entonces, lo que vamos a ver en estos dos últimos módulos es básicamente eso: cómo construyo mi ESFA, ¿sí?, que es en este, y digamos qué procedimiento tengo que tener para llegar a mi ESFA, que es el último módulo. Entonces digamos que acá en todas las temáticas del diplomado se busca eso, que ustedes puedan tener un conocimiento post implementación y un conocimiento
pre, ¿sí? Acá ya estamos en el conocimiento pre. Digamos que para el tema del sector 1, para la aplicación de normas internacionales full, digamos que ese tema ya está pasando un poco, ya estamos como en las últimas fechas de implementaciones, pero digamos que muchas empresas están colgados con eso. Es importante que ustedes sepan cómo se hace una implementación, digamos que no se va a profundizar tanto, pero sí es importante que ustedes sepan las fases, es importante que ustedes sepan qué tienen que conocer de eso, que existe un balance de apertura y ustedes en los módulos anteriores ven cómo es la aplicación de normas internacionales para el activo, para el pasivo, para los ingresos y gastos, ¿sí? Cómo se hace un estado financiero bajo norma internacional. Entonces digamos que acá se logra abarcar las partes más importantes que ustedes tienen que cubrir a la hora de saber normas internacionales. Como les digo, traten de aprovechar estas clases presenciales para hacer preguntas, para ver temas aplicados, de pronto sobre el tema de los particulares en los que estén, si les surgen dudas, pregunten, porque en el papel todo lo aguanta. El papel todo lo aguanta. Ustedes se pueden leer el ATNIC 2, pueden saber qué es un inventario, pueden saber eso, pero si no lo saben aplicar, tendrían un conocimiento, digamos que no tendrían buen conocimiento. Personalmente, una de las cosas más que se dificultan más, que considero que se dificultan más, es llevar lo aprendido a la práctica. En las universidades a veces lo acostumbran a uno hacerlo todo muy teórico, pero a la hora de que tú lo vas a aplicar, ahí te das cuenta de que si existe un vacío o si no, y de pronto se van a encontrar dudas que de pronto en el momento no se les ocurrió. Entonces por eso es importante que ustedes sean cumplidos en la parte presencial, sean cumplidos en la parte electrónica para hacer talleres y todo eso, porque a medida que ustedes van haciendo los talleres les va a surgir la duda. Pero también es importante que se hayan leído la norma, porque si no se leen la norma no van a tener bases para poder hacer los talleres, y si hacen los talleres les van a generar dudas sobre la norma. Entonces ahí completamos el ciclo. Muchachos, básicamente esto es la presentación del curso. Les quiero agradecer, quiero que se lleven un enfoque de cómo va a ser la estructura. Vamos a ir desde la medición posterior hasta la medición inicial, que va a ser la parte de implementación. Tengan ese esquema en la cabeza para que cada clase tengan su preparación y vengan con sus dudas y puedan sacarle mucho más provecho a este curso, ¿sí? Vean, con esto no van a quedar especializados. Ustedes saben que esto es un tema que tienen que profundizar. Esto se aprende haciendo, se aprende revisando, pero sí es importante de que se actualice. Nosotros ya tenemos que dejar ese paradigma en la cabeza de que las únicas profesiones que se tienen que actualizar es medicina, ingeniería. No, nosotros ya hoy en día cada día nos sacan cosas nuevas, cada día tenemos que saber más. Ahorita se viene el tema de la aplicación sobre XBRL. Si nosotros no sabemos XBRL, ni modos de reportar estados financieros. Si no reportamos estados financieros, no, super sociedades y las demás. Entonces, eso es un tema que se complementa. Para la parte que, digamos que está en la parte de auditorías, revisorías fiscales, el conocimiento es más amplio, porque no tienen que saber solamente de todo esto, sino de normas de auditoría. Digamos que si saben de normas de auditoría, ustedes les dan un plus, porque saben temas de control interno, etcétera, y eso ustedes los pueden hacer notar en las empresas. Hoy en día ustedes saben que por el tema fronterizo y eso están trayendo mucho extranjero, y los extranjeros vienen muy capacitados, vienen con inglés y vienen con normas internacionales. Si no aprendemos nos quitan el mercado. Entonces sí les recomiendo, aprendan, estudien, hagan preguntas. Este es el momento de hacer preguntas. En el trabajo no se aceptan errores, a uno lo miden por resultados, sino no por intenciones. Tú dices, yo apliqué todo bien, pero me dio mal. No, si te dio mal, qué pena, a ti te miden es por el resultado.
Entonces sí les recomiendo, estudien, amplíen, pregunten y nada, pues estamos a disposición para las preguntas que tengan y les deseo mucha suerte a estudiar. Gracias, profe.